Muchas gracias, muy amable. No le vamos a pagar, pero como quiera. El bautismo en el Espíritu Santo complementa la misión de Jesús. Significa precisamente la oportunidad que se nos da para continuar con lo que Jesús vino a darnos cuando Él estuvo aquí con nosotros en la tierra. Nuestra misión va a ser muy especial, porque yo me daba vueltas y vueltas y vueltas y cómo le vamos a hacer y cómo vamos a enfrentar a esta tecnología, de qué manera, y el Señor me dijo, quítate, no te pongas a pensar en qué tecnología tienes o qué tecnología te da el hombre. Tú ponte precisamente a darle a conocer a la gente a mi Hijo Jesús y darle a conocer que Él es su Salvador y que crean en Él y que crean en su encarnación, que crean en su pasión, en su muerte y en su resurrección. Por eso he preparado este tema para que nosotros vayamos alineando los temas que damos, que exponemos nosotros en el querigma, para verlo como una oportunidad de llevar más allá de la resurrección de Jesús, más allá de la estadía de Jesús entre nosotros en la tierra, que venga ese Espíritu Santo a complementar la misión de Jesús, que es precisamente lo que estamos viviendo. Es precisamente el momento que nosotros estamos viviendo, llevando a cabo. Esta hermosa corriente del Espíritu Santo ha venido a revolucionar la vida de todo mundo, porque no solamente ha recibido a Jesús, sino que ha recibido la herramienta o las herramientas necesarias para seguir convenciendo a la gente de pecado, de juicio y de justicia. Todo esto ha sido para bien de nuestra iglesia, no ha sido para mal. Nuestra iglesia ha venido a revivir. Muchas de las veces ha sido incomprendido. A muchos de nosotros nos pasó y vivimos el tiempo en que los mismos sacerdotes no querían escuchar nada acerca del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es bíblico. Y no querían que se predicara nada, que no fuera María y que no fuera Jesús. Sin embargo, Comunidad Familia de Dios debe de llevar un paso más adelante para que la gente se dé cuenta del hermoso ejercicio de la palabra de Dios, que a través de su Espíritu Santo, con la fe en Jesucristo nuestro Señor, nos da todas las herramientas para comprender nuestra salvación, que viene de Jesús nuestro Señor. Esta conmoción ha sido tan fuerte, el impacto ha sido tan tremendo, que ha revolucionado al mundo en lo espiritual. El mismo cardenal Raniero Cantalamessa ha propuesto que seamos identificados como renovados católicos o católicos renovados, CRs, como dicen por ahí en el fútbol, pero no Cristianos Ronaldos, no, de ninguna manera, sino católicos renovados. Cuando nos preguntan, nos dice, tú eres del Espíritu Santo, soy un católico renovado, punto. Nuestra misión no solamente va a ser evangelizar, no solamente va a ser mostrar a la gente a la encarnación del Hijo de Dios
a través de una mujer llamada María, y cómo vivió, con qué pasión vivió su vida y cómo murió en cruz por nosotros, pero que resucitó al final. Y en eso debemos insistir, en que nuestro Dios ha resucitado. Y no solamente eso, sino que nos ha dejado como regalo a ese Espíritu Santo que nos enseña a vivir según las normas y preceptos de Dios nuestro Señor. Necesitamos entender que tenemos que evangelizar, decirle a la gente que el reino de Dios ya está en medio de ellos. Y tenemos que terminar diciéndoles, explicándoles a cada uno de ellos que también, que también se nos dan las herramientas para vivir según el Espíritu Santo. Y esa es la gran alegría que tenemos nosotros, vivir según el Espíritu Santo de Dios. De esta manera nos complementa el Espíritu Santo lo que Jesús vino a decirnos cuando estuvo con nosotros. Y aparte de eso, trae una carga inmensa de carismas, trae una carga inmensa de dones para ser ejercitados por los hijos de Dios. Y en vida darte cuenta que son una respuesta clara de Dios nuestro Señor y que son verdaderos y que tú puedes llevar a cabo cosas maravillosas con esos dones y esos carismas que tiene el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo es el Dios desconocido del que les habló Pablo a los griegos en el Areópago, que les dijo: ustedes tienen un pilar para el Dios desconocido, pues de ese te vengo a hablar. Y nosotros le venimos a hablar a la gente acerca de la gracia y la misericordia del Espíritu Santo en nuestras vidas. El fundamento bíblico lo tenemos acerca de la presencia del Espíritu Santo en la vida del católico. En el mismo versículo 2 del capítulo 1 de Génesis, leemos que la tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense ustedes, mis queridos hermanos, en las palabras claves que hemos puesto. La palabra caos, la palabra confusión, la palabra oscuridad y la palabra abismo. Y yo les pregunto, ¿no estaremos viviendo lo mismo que al principio Dios vio en la humanidad o el mundo en el que vivía o que iba a vivir la humanidad? Ahorita hay caos tremendo, hay confusión en cuanto a las creencias, hay oscuridad en cuanto a lo verdadero, y a veces estamos en un abismo de fake news, de cosas que no nos sirven para nada. Y ese abismo en el que nos encontramos nosotros, cuando menos vemos y sentimos el viento de Dios que aletea por encima de las aguas. Dos características fundamentales del Espíritu Santo: el viento y el agua. Acuérdense ustedes lo que decíamos en la ocasión anterior acerca del Espíritu Santo: el viento, el agua y el fuego, el que viene a purificar, el que viene a lavar, el que viene precisamente
a darle sentido a la vida de cada uno de nosotros. El viento y el agua son la presencia viva de Dios a través de su Espíritu Santo. Y también tenemos en el libro de Números, tenemos alusiones específicas acerca del Espíritu Santo. Y lo tenemos, por ejemplo, cuando Moisés estaba en las tiendas de campaña, cuando iba precisamente en ese éxodo hacia la tierra prometida. Y en el capítulo 11 de Números, versículos del 16 al 17, ahí se equivocó el hombre, del 16 al 17, dice la palabra de Dios: Yahvé respondió a Moisés: reúneme 70 ancianos de Israel, de los que sabes que son ancianos y escribas del pueblo. Llévalos a la a la tienda del encuentro y que estén allí contigo. Yo bajaré a hablar contigo. Tomaré parte del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos para que lleven contigo la carga del pueblo y no la tengas que llevar tú solo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjate nada más, mi hermano. 70 ancianos de los más reconocidos, llévalos a la tienda del encuentro. Y estando ahí yo voy a bajar y tomaré de ti una porción del Espíritu Santo. Como esa porción del Espíritu Santo que Elías le dejó a Eliseo. Ahí tenemos precisamente otra alusión al Espíritu Santo. Y yo lo voy a poner sobre de ellos. Tú tengas la oportunidad de compartir con los demás las cargas del pueblo y que no solamente las tengas que llevar tú solo. Fíjate nada más qué hermoso, mi hermano. Y en el capítulo 11, versículo 25, más adelantito, ¿qué hicieron los 70 ancianos cuando Dios bajó y tomó una parte del espíritu de Moisés y los puso sobre de ellos? Todos profetizaron por un momento, todos de manera ininterrumpida, a grado tal que dos personas que tenían que estar precisamente en la reunión y que no se encontraron ahí, como lo eran Eldad y Medad, ellos también empezaron a profetizar sin haber estado en esa reunión y le fueron a avisar a Josué, y Josué se puso muy celoso y Moisés le dijo: ¿qué más quisiera que todos profetizaran? A mí también me daría mucho gusto de que todos ustedes profeticen. A mí me daría mucho gusto y me sentiría muy orgulloso si todos hablan en lenguas, porque esa es la vida según el Espíritu. Hablar en lenguas, ya vendrán los intérpretes. Tú no te preocupes por eso. Tú habla en lenguas. Tú pídele al Señor que te dé el don de hablar en lenguas y te lo va a dar, mi hermano. Dios quiere, nuestro Padre Yahvé quiere que caminemos según el Espíritu. Y el que camina según el Espíritu, ese es llamado hijo de Dios. Repito, ese es llamado hijo de Dios. En el mismo Antiguo Testamento, pasando lo que dijo también
Eliseo con Elías con Eliseo, perdón, en que le proporcionó 2 veces su espíritu. Tenemos un trozo muy bello de la escritura en Ezequiel capítulo 36, versículos del 25 al 27. Quisiera que por favorcito leyeran conmigo. Les rociaré con agua pura y quedarán purificados de todas sus impurezas y de todas sus basuras. Les purificaré y les daré un corazón nuevo. Infundiré en ustedes un espíritu nuevo. Voy a quitar de su carne el corazón de piedra que tienen y les daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que se conduzcan según mis preceptos y observen y practiquen mis normas. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué te parece, mi hermano, este trozo de la escritura en donde Dios nos dice que va a infundir en cada uno de nosotros su espíritu? Lo va a poner en nuestro corazón. Pablo no se deja esperar y dice en Romanos, es un espíritu que se nos ha dado de gracia, de gratis, que está en todos y para todos, porque este espíritu va a hacer que nosotros caminemos según los preceptos de Dios, según las normas de nuestro Señor. Por otro lado, en el Antiguo Testamento tenemos la lectura que ya todos conocemos, la lectura de Pentecostés en Joel, capítulo 3, versículo del 1 al 3 y también el 5, en donde dice que va a derramar su espíritu sobre toda carne, sobre toda carne, sobre jóvenes, sobre ancianos, sobre personas de determinada edad, etcétera. Y cada uno de nosotros va a derramar su espíritu y vamos a ver visiones y somos capaces de ejercer los carismas. Nos habla claramente Joel la era del Espíritu Santo en la vida del creyente. Nos habla directamente a lo que va a suceder, porque dice después de esto, después del hormigón, después del saltón, etcétera, etcétera, va a venir todo esto y ya hemos sufrido todas las plagas. Y por eso nosotros ya somos capaces de ser receptores de ese Espíritu Santo que el Señor nos ha traído a través de su Hijo Jesucristo. En el Nuevo Testamento ya tenemos ahora más de cerca la presencia del Espíritu Santo, porque acá en el Antiguo Testamento no se le llamaba el Espíritu Santo, se le llamaba nada más el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor. Sin embargo, ya en el Nuevo Testamento ya se le da el nombre completo del Espíritu Santo. En Marcos capítulo 1, versículos del 7 al 8, yo los bautizo con agua, dice. Él los va a bautizar con el Espíritu Santo. En el Evangelio según San Mateo capítulo 3, versículo 11 dice, Él les bautizará en Espíritu Santo y fuego.
Se dan cuenta cómo cada uno de los evangelistas va arrancando una porción de lo que, del conocimiento del Espíritu Santo. Ya hablamos de agua, ya hablamos de fuego. En Lucas 3:16 dice, Él les bautizará en Espíritu Santo y fuego. Repite lo mismo que Mateo. Y en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, del versículo 19 al 28, ahí nos dice Jesús, en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Y ese nosotros lo vamos a enseñar. Ese les vamos a decir que los va a bautizar en Espíritu Santo y en fuego, y que está en su corazón y que ya ha sido regalado a través del bautismo. Nuestra prédica va a ser de tal manera de que vamos a evangelizar no solamente a través del conocimiento de Jesucristo como Señor y Redentor y Salvador del mundo, sino que vamos a ir un paso más adelante y vamos a decir, y hemos sido bautizados en Espíritu Santo y en fuego, que nos ha permitido caminar según el Espíritu. Juan en el capítulo 3, versículos del 1 al 8, ya tenemos ahí nosotros el diálogo con Nicodemo, y ese ya lo conocemos nosotros. Ya sabemos que Nicodemo fue de noche, que no quería que nadie lo viera. Sin embargo, hay algo muy importante. ¿Por qué Dios le revela el Espíritu Santo a Nicodemo? ¿Por qué no se lo dio a conocer al ciego de nacimiento? ¿Por qué no se lo dio a conocer a la mujer adúltera? ¿Por qué no se lo dio a conocer al joven rico? Si leemos cuidadosamente, mi hermano, ese capítulo 3, versículos del 1 al 8, te vas a dar cuenta de algo muy importante. Nicodemo ya creía que Jesús era el Mesías. Por eso Jesús fue un paso más adelante en el conocimiento del camino del creyente. Tan es así que le dice Nicodemo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. El que no nace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Y Jesús le revela lo que es precisamente la presencia del Espíritu Santo. Lo sientes, pero no lo ves. Tienes que nacer de lo alto, no volver al vientre de tu madre, sino hacer una composición de tu vida y rectificar tu camino. A muy pocos, a muy pocos les revela Jesús la presencia del Espíritu Santo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 4, del 1 al 26, ahí tenemos el encuentro con la samaritana. Y ahí tenemos lo que Jesús le dice a la samaritana tan tremendamente, si conocieras el don de Dios, si supieras que el agua que yo le voy a dar a la gente ya no va a tener que beber, ya no va a tener sed, porque el agua que yo le dé se convertirá en agua que brota para la vida eterna. Ese es el Espíritu Santo. Y eso también se lo reveló a la samaritana. Fíjate de qué manera Jesús se va abriendo con aquellos que conocen
y profundizan más acerca de sus palabras. En el Evangelio según San Juan capítulo 7, versículos del 37 al 39, lo dice muy claro: si alguno de ustedes tiene sed y cree en mí, que venga y beba, que yo le daré ríos de agua viva, ríos de agua viva. Y el agua purifica, el agua viene a lavar las heridas, etcétera. También en el Nuevo Testamento encontramos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículos del 4 al 5 y el 8. No se ausenten de Jerusalén. La promesa del Padre es esta: serán bautizados en el Espíritu Santo, recibirán la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Fíjate la promesa tan tremenda del Padre y del Hijo. Nos habla de la promesa del Padre y proviene del Padre y del Hijo, y dice: serán bautizados en el Espíritu Santo, recibirán la fuerza, recibirán el poder del Espíritu Santo. Todo eso se le da al creyente. Todo eso se te da a ti, mi hermano, tú que lo vas a proclamar. Tú que vas a hablar no solamente de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, sino que vas a dar un paso más y le vas a decir a la gente: vendrá el Espíritu Santo sobre de ti, se te impondrán las manos y recibirás la promesa del Padre. En Hechos capítulo 2, versículo 4, ya todos lo sabemos: Pentecostés, nacimiento de la iglesia. Ahí están todos gozosos alrededor de María. Todos quedaron llenos, todos, no uno nada más. Y hablaron en lenguas, predicaron, fueron valientes, convirtieron a más de 3,000 en 3 minutos. Había una alegría tremenda, parecía que estaban borrachos. Y hubo un derramamiento de dones. Y se nos dice que el evangelio no son simples palabras, sino poder que transforma. Poder que te lleva a formar comunidad, como sucedió en la casa Cornelio. Ahora el Papa Francisco nos pide que lo demos a conocer al mundo, al Espíritu Santo. Fíjate, a nosotros, a los laicos, a los católicos renovados, nos dice: denlo a conocer a todo el mundo. Pero tengan cuidado. Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo de Colombia dejó escrito algo muy claro: la iglesia debe ser carismática e institucional. Si solo es carismática, se convierte en una chiva loca, una chiva en cristalería. Todos estaríamos locos, cante y cante nada más. Si fuéramos solamente institucionales, nos moriríamos de artritis por no movernos. Deja mover tu espíritu, mi hermano. Deja que el espíritu te lleve a donde tú no quieres ir. Y te vas a dar cuenta qué bueno es el Señor. En Hechos capítulo 11, versículos del 14 al 17, ahí está Simón el mago que quiere comprar el poder que viene de lo alto. Y ahí se dice que a todas las personas que le impusieron las manos recibieron el Espíritu Santo. Y a Simón el mago le dieron una lección porque quería cobrar por el Espíritu Santo. En casa Cornelio, en el capítulo 10, versículo 44 y siguientes, ahí se bautizó a los gentiles. Pedro empezaba a hablar y estaba bajando el Espíritu Santo. Y Pedro mismo dijo: ¿quién soy yo para detenerlo? Y por último, en Efesios capítulo 5, versículo 15, dice la palabra de Dios: así pues,
Miren atentamente cómo viven, que no sea como imprudentes, sino como prudentes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjate bien cómo lo haces, mi hermano. Que no vivas como imprudente, sino como persona prudente, que conoce la palabra de Dios y que camina según el Espíritu Santo. El mandato del Evangelio lo tenemos en Mateo capítulo 28, versículo 18 y siguientes. He recibido todo el poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Vayan, hagan discípulos, no solamente evangelicen, den un paso más, bautícenlos en el Espíritu Santo y que venga esa ola del bautismo en el Espíritu Santo y que se abra camino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a guardar todo lo que nos ha mandado. Porque Jesús estará con nosotros a través de signos, a través de prodigios y a través de milagros. Todo eso te va a seguir, mi hermano, si tú te decides a vivir según el Espíritu Santo y a proclamar que Jesús está vivo y que es nuestro Señor. Toda la obra de la salvación procede del Padre. Toda la obra de la salvación procede del Padre, porque es un plan de Dios Padre Yahvé. El Hijo la ejecuta y el Hijo la corona con la efusión del Espíritu Santo que proviene del Padre y del Hijo. Amén, amén, amén. Señor Jesús, rescata a mi familia. Amén. Señor Jesús, restaura a mi familia. Amén. Señor Jesús, salva a mi familia. Amén. Mi familia y yo serviremos al Señor. Muchas gracias por todo, mis queridos hermanos.